Presidente, en otro tema, el The New York Times reveló que cárteles mexicanos utilizan municiones diseñadas para el ejército de Estados Unidos que provienen de la planta de municiones a las afueras de Kansas City. Esta planta es propiedad del gobierno de Estados Unidos, pero opera mediante un contratista privado. ¿No le parece a usted entonces que hay un esfuerzo limitado o acciones muy pocas con lo que ha dicho Estados Unidos del control de armas? Sí, estamos revisando este reporte, salió en el New York Times ayer creo, o antier, no sé, el sábado. Estamos revisando el reporte para poder hablar con el gobierno de los Estados Unidos sobre este tema y ver cómo es posible que estas armas que son de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos estén entrando a México. ¿Cuántas organizaciones del tráfico de drogas pueden enumerar ahora mismo? Seguro que varias. Conocemos sus nombres, sus siglas, los alias de sus líderes. En algunos casos incluso hemos visto sus rostros, sabemos dónde nacieron, cómo viven y hasta cómo se llaman sus hijos. Ahora intentemos lo mismo con las organizaciones del tráfico de armas. ¿Quiénes son? ¿Dónde operan? ¿Quién las dirige? El silencio es casi total y no es porque no existan, es porque nadie quiere mirarlas. El trasiego masivo de armas no genera demasiadas investigaciones mediáticas ni judiciales, a pesar de ser la causa directa de un fenómeno que en México tiene nombre propio, el Río de Hierro. Las cifras son contundentes. El gobierno mexicano y centros de análisis como el Wilson Center estiman que cada año cruzan ilegalmente desde Estados Unidos hacia México entre 200,000 y 500,000 armas. 500,000 de rifles, fusiles y municiones. Un mercado negro que puede superar los $500 millones anuales. No es una operación artesanal, es una industria. Y aún así, seguimos sin saber o fingiendo no saber quién compra esas armas en Estados Unidos y quién las introduce en México. A lo largo de la frontera hay más de 9,500 armerías. Las armas se venden legalmente con la facilidad de un caramelo, alimentan la violencia, refuerzan a los grupos criminales y facilitan el tráfico de drogas hacia el norte. Pero el foco nunca se pone ahí. El problema, nos dicen, siempre está del otro lado, de nuestro lado. Hace unos días, el New York Times publicó una investigación reveladora. Municiones diseñadas para uso del ejército estadounidense fueron introducidas de contrabando a México y terminaron en manos del narcotráfico. ¿Cómo ocurrió? Una pesquisa conjunta del New York Times y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación demostró que acuerdos entre el ejército y contratistas privados permitieron que proyectiles de calibre 50 llegaran a mercados minoristas y de ahí a los cárteles. No fue un error, fue diseñado y premeditado. Estas armas no solo intensifican las disputas entre grupos criminales, se utilizan contra fuerzas de seguridad y contra civiles. Alimentan la crisis de violencia que después empuja la migración hacia Estados Unidos. El circuito es perfecto. Armas bajan, drogas suben, cadáveres se acumulan. El flujo de armas y el narcotráfico están íntimamente conectados. Los cárteles usan las ganancias del fentanilo para comprar más armamento, cerrando un círculo vicioso que daña a ambos países. ¿Hubo intentos serios desde Estados Unidos para frenarlo? Programas como Project Thor, que rastreaban el tráfico, fueron reducidos o directamente cerrados. La voluntad política brilló por su ausencia. En 2021, México presentó una demanda por $10,000 millones contra varios fabricantes de armas en una corte federal estadounidense. El argumento era claro, son cómplices voluntarios del tráfico ilegal. Las armamentísticas respondieron con cinismo previsible. No son responsables del uso que se hace del producto que venden, como si beneficiarse de un mercado ilegal sistemático fuera un accidente moral, como si los dignos, inocentes y legales fabricantes de armas no supieran para qué se va a usar su producto. Según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, unas 15 millones de armas de fuego circulan ilegalmente en México. Si Estados Unidos quisiera, podría reducir esa cifra de manera significativa. Pero tras 4 años de litigios, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó la demanda mexicana, blindando a su industria armamentística y de paso a los traficantes. Esos cuyos nombres no conocemos, a diferencia de los capos del narco que, curiosamente, siempre resultan ser latinos.
Así hemos llegado a este punto. El narco ya no solo tiene rifles y fusiles, sino armamento pesado fabricado para el ejército regular, teóricamente más poderoso del planeta. La pregunta ya no es retórica, es urgente. ¿Qué implicaciones tiene esto para la seguridad regional y qué piensan hacer de verdad a ambos lados de la frontera? Hoy en la base América Latina hablamos del río de hierro que inunda México desde Estados Unidos. Un río letal, rentable y perfectamente conocido por quienes dicen combatir la violencia mientras miran hacia otro lado. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Bueno, los narcocárteles mexicanos tienen en su poder municiones, armamento pesado fabricado para el ejército de Estados Unidos. Nos cuenta New York Times. Marco Terusci, ¿qué detalles nos traes? Bueno, vamos a analizar punto por punto los datos de cómo se arman los cárteles en México, por qué tienen tanto poder de fuego, de dónde vienen las armas, con qué metodología, las municiones, por qué el Estado estadounidense es responsable y qué podemos sacar de conclusiones como esto cuando Trump dice que está tan preocupado con la guerra contra el narco y acá se arman con las armas de Estados Unidos. Compañera, se habla mucho del narcotráfico, de fentanilo, de la supuesta culpabilidad mexicana. ¿Cuánto se habla de tráfico de armas desde Estados Unidos a México en los medios gringos? Bueno, Ina, poco. Hoy vamos a hablar sobre precisamente lo que se menciona en los titulares, en los medios estadounidenses, que si los narcos, que si los cárteles, que si el Estado mexicano, pero ¿y las armas? De eso no se habla. ¿Quién gana dinero con ellas? ¿Qué campañas están financiando las empresas armamentísticas en Estados Unidos? Vamos a verlo en mi sección. Y hoy para analizar este tema nos acompañará Jesús Escobar, él es periodista y analista político mexicano. Así que vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Terusci. Seguramente más de una vez se hicieron una pregunta elemental al indagar sobre los cárteles de la droga en México. ¿De dónde provienen sus armas? ¿Cómo es que logran adquirir armamento y municiones de tan alto calibre como para poder enfrentarse a las policías y al mismísimo ejército mexicano? Porque, aunque suene evidente, no cualquier grupo criminal puede hacerlo. Me refiero a tener ese tipo de armamento con ese poder de fuego. La respuesta no es nueva. La gran mayoría de esas armas provienen de los Estados Unidos. El vecino del norte, con quien se comparte 3.152 kilómetros de frontera, esa frontera por la cual, según el presidente Trump, entra todo lo peor hacia Estados Unidos, pero se cuida mucho, pero mucho de decir todo lo malo que va en dirección contraria, o sea, desde Estados Unidos hasta acá, México. Y lo malo que viene del norte hacia el sur es mucho. Los números son elocuentes. Voy a dar algunos para empezar a armar este rompecabezas. El 74%, repito, 74% de las armas que usan los cárteles mexicanos proviene de los Estados Unidos, en particular de Arizona, California, Nuevo México y Texas, 4 estados que son fronterizos con México. Los pongo sencillito, 3/4 partes de las armas que usan los narcos mexicanos vienen de los Estados Unidos. ¿Qué tal, che? Bueno, lo primero es que podemos decir entonces que gran parte del poder de fuego de los cárteles mexicanos viene directamente de las armas que llegan vía Estados Unidos. Extraño que no sea un tema que obsesione a Donald Trump, ya que viene planteando que los cárteles de droga son su gran enemigo, al punto que en febrero del año pasado el Departamento de Estado designó a 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, acusándolos de amenazar la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental. Pero resulta que esos cárteles, que son una amenaza para los Estados Unidos, tienen armas de los Estados Unidos. O sea que Estados Unidos arma a quienes dice combatir. Llamativo cuanto menos. Llamativo, en efecto. Sería como querer combatir al narcotráfico teniendo al principal encargado de esa guerra siendo parte de un cártel. Ay, perdón, se me olvidaba que eso ya había pasado en México cuando gobernaba Felipe Calderón y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, estaba coludido con el cártel de Sinaloa, según Estados Unidos. Recordar es vivir y con generales así no hay guerra que se gane. Bueno, en este caso, el tema es que las armas de los cárteles provienen en sus 3/4 partes de los Estados Unidos. Incluso hay números más altos. El propio gobierno mexicano estima que ese número es hasta del 90% de las armas. 90%. ¿Y saben cuántas armas entran por año de manera ilegal a México desde Estados Unidos? Unas 500.000.
En 10 años son unas 5 millones de armas ilegales procedentes de los Estados Unidos. Y resulta ahora que no son solo las armas, sino también las municiones las que llegan desde el norte. Al menos así lo reveló el New York Times a partir de una investigación realizada junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y lo más grave no es que sean municiones como tal, lo cual ya es grave, claro, sino que se trata de municiones destinadas a uso militar de calibre 50. Ina, vos que sabes del tema, ¿me ayudarías con una explicación de qué es el calibre 50? Calibre 50, una munición creada a inicio del siglo XX que mide casi 14 centímetros, hecha para atacar aviones, tanques, que puede atravesar un muro de concreto, blindajes, derribar helicópteros. Una arma creada para el ejército y para la guerra que combina largo alcance y mucha potencia, que puede usarse en rifles o ametralladoras pesadas, por ejemplo. Bueno, esas municiones, así, con todas esas características de letalidad fabricadas en Estados Unidos, están en manos de cárteles de la droga en México. Lo que quiere decir que los cárteles mexicanos pueden tener un poder de fuego mayor que las policías municipales mexicanas y estatales que no cuentan con un armamento como el calibre 50. De hecho, hay una banda que canta narcocorridos que se llama Calibre 50, por algo ha de ser. En México, un calibre de esta magnitud está reservado a las Fuerzas Armadas como el Ejército, la Marina y en algunos casos la Guardia Nacional. Por eso los cárteles pueden realizar operativos de ataques, emboscadas o atentados contra cuerpos policiales o militares como hacen en algunos estados. Grupos criminales con calibre 50, además de minas terrestres, dronas con explosivos o lanzacohetes. Verdaderos ejércitos de narcotraficantes. Pero sigamos con las municiones de guerra que llegan desde Estados Unidos hasta México, porque seguramente se preguntarán, que nos están viendo del otro lado, ¿dónde exactamente vienen estas municiones desde Estados Unidos? Bueno, según la investigación del New York Times, de un lugar muy preciso, Lake City Army Ammunition Plant, una planta de fabricación de armas militares situada en las afueras de Kansas City, en el estado de Missouri, en el centro de Estados Unidos. ¿Cómo se sabe? Porque en 3 ocasiones los casquillos de calibre 50 encontrados en México tenían las iniciales LC de la planta de Lake City. ¿Y saben de quién es la planta donde se producen más de 1.5 millones de municiones al año? Bueno, por un lado es propiedad del gobierno de los Estados Unidos, por otro lado su control está en manos del Departamento de Defensa y finalmente su operación, o sea, la producción como tal, está en manos de una empresa privada llamada Winchester Ammunition. O sea que las municiones de guerra que llegan a los cárteles en México son producidas por una planta bajo control del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Vaya, 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 ¿quién le da poder de fuego de guerra a los cárteles mexicanos? Es entonces, en última instancia, el propio Estado que luego amenaza con atacar esos cárteles. ¿Y desde cuándo hay pistas de esto, Marco? Bueno, fíjense que según la investigación no es nada nuevo. Hay incautaciones desde el año 2009 de municiones procedentes de Lake City contrabandeadas a México, me refiero a calibre 50. Y desde el 2012 la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivo de Estados Unidos incautó más de 40.370 cartuchos de municiones calibre 50 en los estados que hacen frontera con México, siempre según la investigación. Y del total de cartuchos, 1/3 venía de Lake City. Fíjense las fechas, 2009, 2012, cuando estaba en pleno auge criminal la guerra contra el narco con Calderón y García Luna a la cabeza. Vean cómo encajan las partes. Por un lado, había un gobierno mexicano aliado a Estados Unidos cuyo responsable de la guerra contra el narco, mal llamada, era financiado por uno de los cárteles. Y por el otro lado, esos mismos cárteles, algunos aliados del gobierno mexicano, tenían munición de guerra producida en plantas militares de Estados Unidos y bueno, así es imposible ganar una guerra porque solo puede producir un baño de sangre como efectivamente pasó en la historia mexicana. Ninguna guerra, en efecto, y siguieron luego incautaciones en dirección a México que en numerosos casos siempre condujeron a la misma planta de producción de municiones de Lake City. Y en este punto la pregunta que se hacen es ¿cómo llegan las armas desde la planta militar de Lake City o de otro lugar de Estados Unidos a los cárteles mexicanos? Bueno, lo primero que hay que recordar es que en Estados Unidos la industria armamentística es tanto de uso militar como civil. Nunca se olviden que allá la aportación de armas es legal según la segunda enmienda de la Constitución de 1791. Entonces, por un lado existe el derecho a aportar armas, por el otro lado una gran cultura del uso de las armas en la sociedad estadounidense, a tal punto que Estados Unidos es el único país con más armas que habitantes. Y finalmente existe una gran industria militar destinada a vender armas,
tanto a las Fuerzas Armadas como a población civil. Una gran industria con un gran lobby, con mucho poder de presión política y jueces que a veces fallan a su favor, como vamos a ver más adelante. Sigamos con el camino de las armas de Estados Unidos a México, sean municiones calibre 50 o las diferentes armas que más se contrabandean hasta aquí. Una de las rutas principales es justamente a través de las ventas a particulares. Estos compran armas a su nombre en cualquier armería o incluso supermercado que las venda. Hablamos de Estados Unidos, recuerden. Luego las revenden con un porcentaje de ganancia a un intermediario que las acopia y finalmente se las venden a los cárteles. Recordemos también que no hay un límite federal de tenencia de armas en Estados Unidos, solo restricciones sobre cuántas se pueden comprar por mes o a la vez, por ejemplo. Y en algunos estados es aún más fácil comprar que en otros. En California es prácticamente imposible. Y en Texas es el estado que es fronterizo con México, donde las leyes son mucho más permisivas y laxas para la reventa o la compra. ¿Saben cuántas tiendas de armas hay solo en Texas? Más de 5,300. Por eso Texas es uno de los principales lugares de cruce ilegal de armas a territorio mexicano, por donde se alimentan a los cárteles. Y claro, la pregunta es: ¿cuál es la responsabilidad de estas empresas que venden las armas y del propio Estado estadounidense, claro, como vimos en el caso de las municiones calibre 50, que vienen de una planta que es propiedad del Estado? Por eso México, este país, presentó en 2021 una demanda contra 8 empresas fabricantes y distribuidoras de armas de Estados Unidos por su responsabilidad en el tráfico ilícito hacia México y todo lo que el daño conlleva. Y bueno, adivinen qué pasó. Cuando la demanda de México llegó a la instancia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, luego de que hubiera sido aprobada por un tribunal inferior, adivinen qué dijo la Corte. La Corte falló en contra de México y lo hizo por unanimidad de los 9 jueces de mayoría conservadora. Decidieron que las empresas están protegidas por la llamada Ley de Protección de Comercio Legal de Armas, que establece que un fabricante no es responsable si alguien usa mal su producto. Así que si el arma va a unos cárteles mexicanos, pues ¿qué se le va a hacer? Así son las cosas, nadie es responsable. Mala suerte. La Corte como garante de los negocios de las empresas de armas. No importa qué pase con esas armas, si van a declaradas organizaciones terroristas extranjeras o si van a alimentar las matanzas civiles que crónicamente se producen en Estados Unidos y que dejan al mundo horrorizado. De hecho, solo en el 2025, por ejemplo, hubo 407 tiroteos en los Estados Unidos y fue el año también del asesinato de Charlie Kirk, que conmovió al país, y resulta que varias de esas matanzas a lo largo de estos años fueron con municiones producidas también en esa planta que dice Marco, la de Lake City. La misma planta de municiones que alimenta cárteles narcos con calibre de guerra 50, que pertenece al Pentágono, que cobra una comisión por cada bala producida. Algunas estimaciones hablan de una ganancia de $30 millones anuales por las ventas de municiones de la planta de Lake City. Y sí, todo esto es en el fondo un tema de dinero, de la gran industria armamentística que mata en Gaza, en Ucrania, en México o dentro de Estados Unidos. Entonces hay un nudo gordiano acá, como se dice, y es el propio modelo estadounidense de armas, su gran negocio y la impunidad que lo rodea, que tiene como garantía última la Corte Suprema. La hipocresía, en fin, de los discursos de Trump y su gobierno respecto a la gran lucha contra los cárteles de la droga que existen con ese poder de fuego tan letal porque y solo porque tienen armas de guerra que vienen de los Estados Unidos, directamente de instalaciones del Departamento de Defensa. Tanta hipocresía como haber liberado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que estaba preso en los Estados Unidos por narcotráfico en asociación con el Chapo Guzmán. Y muy peligroso, claro, porque luego Estados Unidos amenaza con intervenciones para combatir a esos cárteles enfierrados con sus propias armas de guerra. Y si uno fuera mal pensado, diría que Estados Unidos arma a quienes luego utiliza como pretexto para injerencias y agresiones. Pero eso es cosa de ser mal pensado, ¿no? Muchas gracias, compañero. Y pasar en la etapa de producción de evidencia. Ahí vamos a poder conocer en el litigio, y seguramente todo esto será público, en qué medida las empresas que estamos demandando saben que sus productos están en manos de criminales en México. Y eso quiere decir que, sabiendo que sus productos llegan a manos no adecuadas, pues no hacen algo para remediarlo. Estas empresas le venden a prestanombres, hacen ventas múltiples, son negligentes en la forma como comercian sus productos, y eso facilita el tráfico en nuestro país. Y con esa información nosotros podremos establecer que hay un nexo causal entre lo que hacen y dejan de hacer estas empresas
con la violencia que sufrimos en nuestro país. Adelante, Estefanía Veloz. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. La historia que les voy a contar hoy es una de vaqueros. Bueno, no es exactamente de vaqueros, pero sí es de armas, de balas y sobre todo de quién las fabrica, quién las vende y quién las usa. Porque hoy vamos a probar con titulares, con informes oficiales e investigaciones periodísticas que las balas que matan en México se fabrican en una planta del ejército de Estados Unidos y que los medios que más gritan eso es un narcoestado tienen vínculos ideológicos directos con el lobby de las armas que alimentan esta violencia en México. Cuando hablas de vínculos entre medios y la industria armamentística, ¿estás hablando de publicidad directa o de algo más profundo que eso? Es algo mucho más profundo, Ina, que un simple anuncio comercial. La Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos tuvo su propia plataforma mediática, casi como esta en la que estamos hablando ahora, la NRA TV, que operó entre el 2016 y el 2019. Vamos a ver una partecita de su programa más popular. For us, and when Steve and I talked about this, is that the one thing that could have been done differently is that I think that the chairman escalated. I think they probably were able to rationalize that this wasn't going to end well with her, trying to take him on. So yeah, you give her credit for being brave, but. Ojito a esto, un programa de YouTube donde dos presentadores hablan a la cámara mientras tienen de fondo una pared llena de armas. Nada representa mejor a Estados Unidos como esto que acabamos de ver. Una pared similar a la que tenemos aquí atrás nosotros el día de hoy. Y esta televisora digital fue patrocinada directamente por Smith & Wesson. ¿Te suena de algo? Smith & Wesson, un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima para que lo libre de todo mal, como la gran canción de Pedro Navajas. Exactamente, así mero, ni más ni menos. Y también hay otras empresas como la que vimos en el anuncio, como Ruger y Sig Sauer, que son exactamente las mismas empresas que fabrican las armas que terminan en manos de los cárteles, como ya nos contabas, Marco, en tu sección. Pero esta televisora colapsó por una crisis financiera, ¿quién lo hubiera imaginado? Vaya, ¿quién diría que no había tanto público para ver programas sobre armamento? Pero sus presentadores no desaparecieron, no se crean, simplemente migraron a otros medios. Así, una puerta giratoria en esto también. Varios presentadores de este canal y Dan Bongino, una de las estrellas, se fueron a Fox News. Es decir, que la función de la vocería a favor de la industria armamentística no se perdió, solo cambió de canal a uno con más audiencia, especialmente visto por Trump y todo el circuito republicano. Pero Bongino no duró mucho en la televisora Fox News, como mencionabas, Sina. ¿Por qué será? Decime si lo corrieron o qué pasó con este muchacho. No exactamente, como que le dieron un mejor puesto porque se fue de subdirector del FBI nombrado por el presidente Donald Trump en el 2025. Tainted every time we turn on our televisions, vandalized in the pages of newspapers, distorted by celebrities and talk show hosts, spat on by socialist academics, perverted across social media. These people hate truth. And because they still cannot accept the truth that we, the American people, delivered to them, they've gone so far as to take the truth hostage. But I'm going to take it back. Because I'm not a member of the media. I'm a member of the NRA. My name is Dan Bongino, and I joined NRA TV to take back the truth. Stand with me. Acabamos de escuchar a Dan Bongino del FBI anunciar la televisora de la Asociación del Rifle, donde estuvo muchos años. Por cierto, ya no está en el FBI, se dice que va a volver ahora a Fox News. Entonces, los presentadores de la televisión financiada por los fabricantes de armas acabaron trabajando en los medios que más audiencia tienen en Estados Unidos. Eso explicaría por qué en estos medios nunca se habla de quién arma a los cárteles. El medio The New Republic lo dijo con todas sus letras en un artículo titulado Fox News es la nueva NRA y el ecosistema va un poquito más allá. NBC News reportó que la Fundación Nacional de Deportes de Tiro ha superado a la NRA como lobby dominante de la industria armamentista, gastando
$5.4 millones en solamente cabildeo federal, haciendo que sus posiciones se reproduzcan pues más o menos fielmente en medios de comunicación. Y los datos lo confirman. La Asociación Nacional de Rifle, la famosa NRA, gastó $54 millones en 2016 para elegir a Donald Trump y a legisladores pro armas, 30 millones de los cuales fueron directamente para la campaña del señor Trump, según mostraron documentos oficiales de la campaña. Entonces hay un circuito donde los fabricantes financian al lobby, el lobby financia a los políticos y los medios donde estos políticos aparecen son los que absorbieron a los voceros de la industria armamentista. Tomemos el artículo del New York Times que ya mencionó Marco en su sección. Ahí se documenta que la planta de municiones del ejército de Lake City, ubicada en Independence, Missouri, es la instalación más grande de producción de municiones de calibre pequeño en todo el hemisferio occidental. Es operada, como ya mencionaba, por Winchester Ammunition, subsidiaria de la empresa Olin Corporation, con un contrato gubernamental de $8 mil millones. Y como les contaba, según el artículo, estas municiones terminan vendiéndose a civiles en todos Estados Unidos y después cruzan la frontera para llegar a manos de los cárteles en México. Y esto que publica el New York Times no surgió de la nada, viene de una línea de investigación que otros medios se habían ido construyendo. Ya en noviembre del 2023, el propio New York Times había publicado un titular que decía: plantas de municiones del ejército vinculados a tiroteos masivos en todo Estados Unidos, relacionando las municiones de Lake City con al menos 12 tiroteos masivos dentro del propio territorio estadounidense. Y en noviembre del 2025, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó una investigación titulada Munición AR-15 en una escena del crimen. Hay buenas probabilidades de que esta planta del ejército de Estados Unidos la haya fabricado. Vale la pena hablar de un medio que se llama The Intercept, que es un medio de periodismo de investigación digital fundado en el 2014 por los mismos periodistas que publicaron las filtraciones de Edward Snowden. Este medio se especializa en investigar abusos de poder gubernamental y operaciones militares secretas. Cuando publica algo, generalmente es porque nadie más se atrevió a hacerlo o porque los datos son imposibles de ignorar. The Intercept publicó en octubre del 2025 una nota titulada Trump declaró la guerra a los cárteles. Ellos usan balas de una fábrica del ejército de Estados Unidos. Incluye un trabajo de campo desde el Guayabo, Michoacán, donde cientos de casquillos de calibre 50 estampados con LC-19 quedaron regados tras un enfrentamiento entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Caballeros Templarios, que son el cártel de Michoacán. No se quedaron estos periodistas en Washington repitiendo lo que dice el Pentágono. Fueron al terreno mexicano a verificar que la munición militar estadounidense estaba matando gente en México. Y si hay más de una investigación sobre el tema, ¿por qué eso no se convierte en la historia dominante de la cobertura diaria? ¿Por qué no es mainstream todavía? Porque una cosa es lo que publican los medios de investigación en piezas extensas que tardan muchos meses en producirse y otra muy distinta lo que repite la cobertura diaria mainstream, como decías. El Washington Post es un ejemplo de esto porque en el 2010 publicó una serie investigativa llamada Armando a los cárteles de México, donde identificaron las 12 tiendas de armas de Estados Unidos que más vendían armas rastreadas a escenas de crimen en México y 8 de ellas están en Texas, como adelantaba Marco en su sección. Pero el mismo Washington Post, que publicó eso en su sección especial, en su cobertura diaria de los años siguientes ha ido titulando cosas como mientras la extorsión aumenta entre los cárteles de México, hasta la tortilla es un objetivo, o el arresto del Mayo por Estados Unidos alimenta la violencia en México, donde el sujeto siempre es México y su violencia y el Maya y su narco, nunca el origen de las armas. Las investigaciones profundas se publican una vez, pero los titulares que construyen la percepción pública se repiten todos los días y en esos titulares México es el villano siempre y las armas gringas pues simplemente no están en la ecuación. No, nadie habla de ellas. NPR, la radio pública de Estados Unidos, publicó en el 2011 una investigación llamada Cómo miles de armas estadounidenses alimentan al crimen en México, pero 14 años después la cobertura dominante de NPR sigue siendo sobre los cárteles mexicanos como
una amenaza, no sobre las armas estadounidenses como la causal. Y los informes oficiales del propio gobierno de Estados Unidos confirman todo esto con números. El informe de la GAO, la Oficina de Rendición de Cuentas, publicado en febrero del 2011, establece algo muy importante, ¿no, Marco? Así es, como bien mencionas, el 70% de las armas recuperadas en México entre 2014 y 2018 y sometidas a rastreo eran de origen estadounidense, aproximadamente 56.000 armas de 80.000 rastreadas, un montón. Y el medio The Trace, especialista en periodismo que investiga a la industria armamentista, tuvo que litigar durante años para obtener registros de rastreo que mostraban armas traficadas desde prácticamente cada código postal de Estados Unidos, o sea, todo el país. De cada 10 armas que se le quitan al crimen organizado en México, 7 fueron compradas en Estados Unidos. Eso no es un detalle menor, es la columna vertebral de la violencia y esos datos los tiene el gobierno estadounidense, pero sus medios no los ponen en los titulares. Y justamente eso nos lleva al concepto que los propios agentes federales estadounidenses acuñaron para describir este flujo de armas. Lo llamaron el río de hierro. CBS News produjo en el 2024 un segmento en 60 Minutes titulado El río de hierro, donde se documenta el rastreo de 50,000 armas estadounidenses recuperadas en México entre el 2015 y el 2022. CBS reportó también, hizo un reporte que produjo en el 2023 y llamado Armando a los cárteles, con documentos de inteligencia exclusivos de Projector de la DEA, que estima que los cárteles trafican entre 250,000 y 1 millón de armas anualmente. Y la información está disponible, los datos son del propio gobierno. La pregunta es ¿por qué nadie conecta el río de hierro con el mecanismo que lo hace posible? ¿Cómo es que la munición militar acaba en las tiendas? Según informa el New York Times en el artículo que mencionaba Marco al principio, todo lo que sobra de la demanda militar se vende al mercado civil y las ventas comerciales superan la producción militar en proporción de 2-1. Cualquier ciudadano mayor de 18 años puede comprar munición de rifle, incluyendo munición perforante en cualquier cantidad y sin licencia. En síntesis, el negocio funciona así. El gobierno paga para mantener la planta a toda capacidad. El excedente se vende al público, ese público revende a contrabandistas y las balas terminan matando mexicanos y mexicanas. Como ven, todos ganan dinero en esta cadena, excepto las personas que reciben las balas. Y este circuito económico está blindado por un circuito político, que es donde se cierra el vínculo entre el lobby, los medios y los congresistas que mencionaba al principio. Veamos quiénes son los legisladores que proponen bombardear México. El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, uno de los aliados más cercanos de Trump en el Senado, propuso la Ending the Narcos Act para designar a los cárteles como organizaciones terroristas y declaró a Fox News que necesitaban meter al ejército en el juego. Dan Crenshaw, representante republicano por Texas, ex Navy SEAL que perdió un ojo en Afganistán y lo vemos en pantalla, es una de las voces más belicistas del Congreso, junto con Mike Waltz, representante republicano por Florida, ex boina verde y asesor de seguridad nacional de Trump. Ellos introdujeron una autorización de uso de fuerza militar contra los cárteles modelada en la ley que se usó después del 11 de septiembre. Crenshaw dijo textualmente que debían tratar a los cárteles mexicanos como trataron a ISIS, un grupo terrorista. El senador Tom Cotton, republicano por Arkansas, uno de los halcones más radicales del Senado, conocido por haber pedido en el 2020 que el ejército aplastara las protestas de Black Lives Matter, en una editorial del New York Times que de hecho provocó la renuncia del editor de opinión, propuso operaciones de captura o eliminación de líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, según reveló en una entrevista de la Rolling Stones. Y Marjorie Taylor Greene, representante republicana por Georgia, conocida por difundir teorías conspirativas, por especular con que los tiroteos en escuelas no son reales y por comparar la obligación de vacunarse con el Holocausto, dijo, según Axios, que no podía entender por qué estaban enviando armas a la guerra en Ucrania y no estaban, en lugar de ello, bombardeando a los cárteles mexicanos. Una congresista que niega masacres de niños en escuelas, pero pide bombardeos sobre territorio mexicano.
Quiero asegurarme de que estemos conectando los puntos. Los mismos políticos que pidieron bombardear México no han presentado ni una sola ley para frenar el tráfico de armas que alimenta a estos cárteles. Ninguno ha propuesto verificaciones universales de antecedentes para comprar armas ni prohibición de armas de asalto. Sus propuestas mencionan bombas, pero nunca mencionan armas. Y eso tiene sentido cuando uno entiende quién les está financiando las campañas. Pues ¿para qué dejar de que trafiquen armas si no les conviene? Exactamente, y hay estudios académicos que documentan esta distorsión. En 2013, en el American Political Science Review, una de las revistas más prestigiosas de ciencia política, muestra una relación causal directa entre la expiración de la prohibición de armas de asalto en 2004 y el aumento de homicidios en municipios fronterizos mexicanos. La conclusión fue que cuando Estados Unidos dejó de regular sus armas de asalto, la gente empezó a morir más del otro lado de la frontera, o sea acá, y eso está probado científicamente. Y hay documentos filtrados que refuerzan todo lo que hemos presentado. Un cable de la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, filtrado por Wikileaks del año 2007, reporta el decomiso de 688.635 cartuchos, 537 granadas y 7.456 armas solo entre enero y noviembre de ese año. La propia embajada tenía los datos y no los hizo públicos, vete tú a saber por qué. Y la filtración Guacamaya Leaks de 2022 reveló datos sobre 78.000 armas compradas en Estados Unidos y recuperadas en México entre 2018 y 2022. Entonces, hoy empezamos esta sección de Cuéntamelo Todo y Exagera hablando de vaqueros. Y resulta que los vaqueros de esta historia son los fabricantes de armas, el lobby que los protege, los políticos que les obedecen y los medios que les dan espacio. El río de hierro fluye porque a todos ellos les conviene que siga fluyendo. La pregunta ya no es si Estados Unidos arma al narcotráfico en México. Esto ya está probado incluso por los mismos documentos estadounidenses. La pregunta es cuándo los medios van a poner esa realidad en sus titulares con la misma frecuencia con la que escriben la palabra cártel. Muchas gracias, Estefanía. El operativo ese rápido y furioso es a todas luces ilegal, violatorio de nuestra soberanía, y eso se pactó entre los gobiernos de Estados Unidos y de México. Eso ya no se permite. Imagínense ponerse de acuerdo para que de manera clandestina se introduzcan armas de Estados Unidos a México con sensores para que esas armas lleguen a la delincuencia y que con esos sensores se pueda detectar quiénes las usan y detenerlos. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Tengo una idea genial. Podemos hacer así. Esperamos a que venga alguien hasta la armería y que compre muchas armas. No 2 o 3 pistolas, realmente muchas armas. Digamos 2.000 AK-47, ametralladoras, fierros lindos, pesados. ¿Para qué quiere alguien 2.000 AK-47? Para uso doméstico no debe ser. Entonces, ¿qué hacemos? No lo detenemos, no, lo seguimos. ¿A dónde van a terminar semejante cantidad de armas? En los cárteles en México. Seguimos a las armas y nos llevan derechito a los capos. Y ahí sí los detenemos y todos contentos. Ina, me parece genial esta idea. El problema es que para seguir las armas vamos a tener que cruzar la frontera hacia México, así que le vamos a tener que avisar a las autoridades mexicanas, ¿no? Pero no, ni se van a enterar esos pinche mexicanos y además les estamos haciendo un favor. Bueno, está bien. Yo hago lo que tú digas, está bien. Y sí, a los agentes de la ATF les pareció una idea genial ir con esa. Y con esa fueron.
La genialidad terminó con más de 2.000 armas, incluyendo fusiles de asalto, rifles de francotirador y otras armas de gran calibre, cruzando la frontera de Estados Unidos con México. Ocurrió entre los años 2009 y 2011. Los agentes perdieron el rastro y las armas terminaron en manos de los cárteles desparramados por todo México e incluso algunas aparecieron en Centroamérica. El plan, que estaba destinado a seguir las armas y a atrapar a los capos, terminó con los capos del narco mejor armados y más preparados para enfrentar a las fuerzas de seguridad mexicanas. El nombre de la operación fue Rápido y Furioso. ¿Quiénes fueron los autores de la proeza? Las agencias de seguridad de Estados Unidos están teniendo cría. Anoten este nuevo nombre. La ATF, Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Cigarrillos y botellas de tequila en la misma bolsa de gatos con lanzagranadas. La operación Rápido y Furioso se inscribía dentro de un programa más amplio, el proyecto Gun Runner o Pistola que Camina. La idea de las operaciones era siempre la misma: permitir la compra de armas, no realizar detenciones, hacer el seguimiento y caer cuando llegaban a su destino final. Nada podía mal salir. ¿Cuáles eran los eslabones involucrados en esa cadena? ¿Cómo funcionaba y sigue funcionando ese mecanismo? Reclutadores de los cárteles dentro de Estados Unidos consiguen testaferros que estén limpios para que compren armas legalmente. Buscan ciudadanos estadounidenses o bien inmigrantes con papeles que estén libres de antecedentes penales. El perfil apunta a personas con problemas económicos a las que les venga bien ganarse unos pesitos o unos dólares. Esas personas son las encargadas de comprar las armas en el circuito legal. Las armerías involucradas estaban ubicadas en la ciudad de Phoenix y en menor medida en Tucson y Glendale, todas en el estado de Arizona. Algunas compras también se realizaron en Houston y en Dallas, estado de Texas. Los testaferros generalmente compran más de un arma y grandes cantidades de municiones. Otros patrones que permiten identificarlos es que realizan compras similares reiteradamente y su predilección por armas de gran calibre también. Una vez compradas las armas, van a manos de los reclutadores que integran las células de los cárteles dentro de Estados Unidos. Son almacenadas en casas de seguridad. Cuando finalmente tienen un lote significativo, se hace su traslado hacia la frontera. Para eso se utilizan autos particulares con compartimentos ocultos que pueden realizar el mismo viaje reiteradamente. Otra variante son pequeñas caravanas que involucran a varios vehículos. Una vez en la frontera, las armas son entregadas a las personas que se ocupan de sacarlas de Estados Unidos e introducirlas en México. Luego esas personas las entregan a las células de los cárteles que se ocupan de moverlas dentro de la geografía mexicana hasta que llegan a manos de los grupos de sicarios. En la operación Rápido y Furioso, el cruce de la frontera se realizaba por los pasos de Nogales y Agua Prieta, entre Arizona y Sonora. Las rutas más comunes de las armas que pudieron ser rastreadas, las que no se le perdieron a la ATF, terminaban en Culiacán y en Ciudad Juárez. El principal receptor era el cártel de Sinaloa y en menor medida el cártel de Juárez. Justo el cártel de Sinaloa, el que tenía vínculos con el gobierno de Calderón. Cuántas casualidades, ¿no? Algunas armas aparecieron después en manos de los Zetas también, que si bien no eran los destinatarios originales, pudieron hacerse con esas a través de mercados secundarios. Las armas más comunes que estuvieron involucradas en este operativo fueron fusiles AK-47 y AR-15 y rifles Barrett calibre 50. El fracaso del operativo salió a la luz a raíz del asesinato del agente de la patrulla fronteriza Brian Terry en 2010. En la escena del crimen aparecieron 2 AK-47 involucrados en la operación Rápido y Furioso. Otros crímenes donde aparecieron estas armas fue en la masacre de Villas de Salvarcar, esto ya en México, donde fueron asesinados 15 jóvenes en una fiesta. Los responsables eran integrantes del cártel de Juárez. Entre los años 2010 y 2012, estas armas también aparecieron en ataques a las fuerzas de seguridad de México, en emboscadas contra la Policía Federal, enfrentamientos con el Ejército y también en el asesinato de particulares. De las más de 2,000 armas comprometidas en el operativo, 122 de ellas aparecieron en 45 crímenes diferentes. Si sumamos las que fueron incautadas en otras circunstancias, se recuperaron un máximo de 800 armas y hay otras 1,400 armas a las que se les perdió el rastro y siguen dando vueltas entre nosotros y en México.
Así que la idea era detener a los capos y en su lugar agarraron a unos cuantos tontos que recibieron penas de entre 1 y 9 años. No hubo condenas para los funcionarios estadounidenses involucrados y Calderón dijo que no sabía nada, igual que su embajador en Estados Unidos de entonces. Solo renuncias y sanciones administrativas y impunidad. El escándalo llegó al Congreso de los Estados Unidos. Un fiscal fue declarado en desacato y se modificaron los protocolos para las ventas de armas en estados fronterizos. Agentes que testificaron de la ATF señalaron que el plan fue irresponsable y sí, la verdad que es lo de menos. Por su parte, el Departamento de Justicia calificó el operativo como gravemente defectuoso y algunos agentes fueron reasignados para otras funciones. Reasignados. Una sanción no estaría mal, ¿no? Por aquellos años, México no tenía un gobierno muy interesado en defender su soberanía, que digamos, y eso siendo bien pensados y asumiendo que de verdad no sabían nada de la operación. Pero bueno, dada la gravedad de lo ocurrido, el gobierno de entonces se vio obligado a disimular. El Senado pidió explicaciones y citó al embajador de Estados Unidos para que narrara lo sucedido. Por su parte, el gobierno de Barack Obama nunca reconoció haber autorizado la operación. Con el paso de los años y tras la asunción de AMLO, la postura mexicana ganó consistencia y la operación fue calificada como una violación flagrante de soberanía. Según el propio Andrés Manuel López Obrador, Calderón sabía de la operación y fue cómplice de la violación de la soberanía al país. Este antecedente sirvió para renegociar los acuerdos de seguridad y fortalecer el reclamo para impedir operaciones unilaterales por parte de las agencias estadounidenses en territorio mexicano. El combate al narcotráfico por parte de Estados Unidos sirve a sus agencias para introducirse dentro de las instituciones de los países latinoamericanos. Agentes de la DEA que operan sobre los jueces en cada país, agentes de la CIA que controlan eslabones en el negocio del narcotráfico, hasta bombardeos en el Caribe, como hemos visto en los últimos meses. Los eslabones ausentes en este combate al narcotráfico son los grandes bancos estadounidenses que lavan el dinero y las empresas armamentísticas que proveen a los narcos. La persecución termina allí donde hay un beneficio económico para grandes empresas de Estados Unidos. Con Sí al Desarme, Sí a la Paz, se colocan carpas en atrios de iglesias para el intercambio voluntario y anónimo de armas de fuego a cambio de dinero en efectivo. Y los niños y las niñas canjean juguetes bélicos por educativos. Por eso, atender las causas es hablar de derechos para todas y todos, con énfasis en la justicia para las mujeres. Les animo a atender las causas que generan la violencia, en todos lados, en las familias, en la comunidad, en las colonias, en nuestro país entero. Abrazar la bandera de la paz, no solo con las manos, sino con los actos. A educar para la convivencia, a sembrar esperanza. Y hoy contamos con Jesús Escobar, periodista y analista político mexicano. Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido a La Base América Latina. ¿Qué tal, Lina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer para mí. Jesús, ¿qué desafíos plantea para la seguridad regional el hecho de que los integrantes de los narcocárteles se hayan hecho con este tipo de armamento pesado fabricado para ejércitos? Incluso hayan ido a escenarios de guerra como Ucrania. Ha habido informaciones hace unos meses que fueron a aprender a operar drones. Es un tema muy particular porque lamentablemente yo siempre he creído que realmente en América Latina no tenemos un problema de drogas, tenemos un problema de armas. Hablamos de ríos, literalmente de acero, que han cruzado ya la frontera desde Estados Unidos y que se han instalado precisamente para generar la violencia con una finalidad de control social particularmente, más allá de la distribución como tal del territorio para el manejo de las drogas. Hablamos de armas que han matado, armas que han asesinado, armas que buscan, por supuesto, justificar modelos socioeconómicos. ¿A qué me refiero, por ejemplo, con un caso muy específico? El tema de los minerales, el tema del extractivismo. En México, los lugares donde más violencia se registró en la mal llamada guerra contra el narcotráfico fue en lugares en donde había una fuerte presencia, por ejemplo, de petróleo,
de gas que fueron disputados arteramente por diferentes grupos políticos, militares, policíacos, que tenían sí el membrete, por supuesto, los cárteles de la droga, pero que eran realmente los que imponían el derrotero en toda esa disputa. El hecho de que los narcotraficantes ahora porten ese tipo de armas cambia completamente esta dinámica, una dinámica que hay que recordar es muy diferente a la que existía, voy a citar un año, el de 1978-79, cuando nace el famoso cártel de Guadalajara, posteriormente cuando comienza esta disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Tijuana, que aparece por ahí de los años 80, principios de los 90, y me atrevería a ir todavía más adelante, justo cuando empieza todo el sexenio de Vicente Fox Quesada. Aún ahí la letalidad no era tal como sí lo fue ya con Felipe Calderón Hinojosa, cuando comienza precisamente todo este tráfico de armas masivo, en donde incluso ustedes saben que en el 2005 el presidente Bush, como lo cita el doctor Carlos Pérez Ricart en su libro La violencia vino del norte, firma precisamente una ley en la cual tú no puedes demandar a las armadoras, a las empresas que arman, precisamente que producen este tipo de armas, y a partir de ahí se da un fenómeno en México en donde cada día más, cada año, los integrantes de los cárteles comienzan a armarse mejor y comienzan a armarse de una forma mucho más violenta, de una forma mucho más fuerte, que les permite incluso estar por encima del armamento que utilizan las policías municipales. ¿Qué significa el hecho de que este tipo de personajes o este tipo de operadores tengan estas armas? Significa más violencia, significa más terror, significa por supuesto mayor control, pero me llama mucho la atención esos puntos. Comienza nuevamente a darse este tráfico, este contrabando de armas de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos, de municiones como tal de alto poder con una mayor letalidad, justo cuando comenzamos a discutir, a debatir ahora ya no el petróleo, sino también el tema de los minerales que van a ser motivo de disputas legales e ilegales, y en este último rubro va a participar precisamente la violencia, como ha sido siempre con el extractivismo, en donde varias mineras, como lo consigna el periodista Jesús Lemos en su libro El litio, arman a diferentes grupos que no tienen que ser necesariamente sicarios, sino que son mercenarios muchas veces para desplazar a la persona, para desplazar a los pueblos, para atacar incluso a mineras enemigas, y de esa forma quedarse con todo el territorio. Entonces nos topamos sin duda alguna con un escenario de mucha mayor violencia, con una finalidad que va mucho más allá de controlar el territorio para la distribución de drogas, ¿no? Gracias, Jesús, por estar en la base América Latina. Estábamos repasando recién la demanda que hizo el Estado mexicano a las empresas estadounidenses. La Corte lo frenó, pero es un intento de intentar frenar ese flujo, llevarlo en este caso al terreno legal. ¿Qué más puede hacer México para impedir el flujo de armas desde Estados Unidos o frenarlo? Porque la verdad que es una escala muy importante y es parte central de la causa de la violencia en México. Lamentablemente, mi querido Marco, te saludo con muchísimo gusto y mi total admiración. Lamentablemente tenemos todo en contra en ese sentido. Las leyes en Estados Unidos no nos respaldan, esa es la realidad como tal. Pero además tenemos un gobierno que es promotor de esas armas, que es promotor de esa violencia, que es un legitimador como tal de las mismas. Y ante eso el panorama para el gobierno mexicano se reduce en su margen incluso de negociación, pero también pueden jugar un papel importante, y es ahí en donde hablo del lado positivo. El hecho de que Estados Unidos sea el gran productor y el gran contrabandista de armas hacia México lo coloca también en la mesa de negociaciones en el terreno comercial, en donde el gobierno mexicano puede utilizar esta demanda de menos acceso de armas hacia nuestro país, de menos tráfico de armas hacia nuestro país dentro de toda esa discusión, porque no olvidemos que el propio Estados Unidos ha llevado el tema de la seguridad a la mesa comercial, lo ha utilizado como pretexto, el tema de las drogas, por supuesto, pero lo ha puesto ahí como uno de los factores en los cuales le exige al gobierno mexicano, le demanda al gobierno mexicano mejores y mayores acciones. Ese es uno de los puntos que yo vería, también utilizarlo en el ámbito comercial para exigirle a Estados Unidos que ponga mucha más atención a ese tipo de medidas. Hay un factor aquí también que me parece clave, querido, y que tiene que ver con las aduanas. Las aduanas
la facilidad con la que ingresan las armas a nuestro país es algo que tenemos que mejorar abruptamente. Las aduanas que son controladas ya por las Fuerzas Armadas y que tienen que poner mucha más atención en esa necesidad, porque queda claro que es por ahí en donde se están traficando y contrabandeando de una manera masiva. El discurso oficial siempre nos va a decir que son las famosas compras que llegan a ciertos tianguis de armas, las adquieren, de esa manera las trasladan prácticamente con el automóvil. Sin embargo, este tipo de notas que ustedes comparten de las municiones, el famoso rápido y furioso del ATF y demás, nos dan cuenta de la participación de un sistema, de la participación de las grandes empresas, de la participación del gobierno estadounidense en estas mismas actividades para seguir generando violencia en México. Entonces tiene que partir mucho más de las acciones de nuestro país en el tema particularmente de la vigilancia de las aduanas, pero también de saber jugar esa carta para que Estados Unidos pierda incluso cuestiones narrativas, las cuales lo han llevado a quererse vender como la víctima de una circunstancia, en el caso del consumo, que ellos mismos generan y que a la vez aprovechan en materia de violencia. Creo que son dos caminos que le quedan al gobierno mexicano, nada fáciles por supuesto, porque insisto, la contraparte no es una contraparte que esté dispuesta a negociar, no es una contraparte que esté dispuesta a ceder, sino que está encaminada literal a seguir imponiendo y tiene en las empresas, en las fabricadoras de armas, a uno de sus principales socios y uno de sus principales brazos operativos para generar estos niveles de violencia, no solamente en México, sino también en América Latina, ¿no? Jesús, gusto en saludarte. Coincido plenamente con lo que dices y sumando a esto, agregaría que sabemos que en Estados Unidos las empresas de armas también le donan dinero a ciertos representantes populares que después hacen campañas electorales. Esto por el lado de Estados Unidos, como bien lo mencionabas, pero ¿quién se enriquece con el tráfico de armas hacia México? Tú hablabas de las aduanas hace un momento. ¿Cómo funciona la cadena de dinero en este negocio de allá para acá? Esa es una pregunta muy interesante, que Estefanía, te saludo también con muchísimo gusto. A ver, se supone, ¿no? O por lo menos lo que nos dicen, lo que nos comentan las empresas que se dedican a fabricar armas, es que ellos no tienen vínculo alguno con lo que es los cárteles de la droga, ni tienen nada que ver con la venta de armas o la fabricación de armas en torno a una relación directa con estas actividades. Que si sus armas aparecen de este lado de la frontera, pues ellos se lavan las manos, literal. ¿Por qué? Porque aparte la ley los ampara precisamente por eso. Es lo que comentamos del caso de Bush. Esta ley que no los hace responsables, literalmente, no los hace responsables de lo que pasa con sus armas. Entonces ahí aparecen estos personajes llamados o conocidos como los famosos contratistas, que son los que adquieren cierta cantidad de armas, las distribuyen en otros lugares. Hoy por hoy puedes ir a Walmart en Estados Unidos y puedes comprar un arma sin ningún problema, y en otros mercados, famosos mercados que se organizan en Texas y todo, que aquí les decimos mercados, pero que allá son especies de bazares y todo, y donde hay armas por todos lados. Hay una gran cantidad de armerías en Estados Unidos, una cantidad de tiendas que se dedican a ello, con una laxitud brutal en la venta, en las demandas, en lo que son los requisitos para que te puedan vender a ti un arma. Entonces ya de ahí el mercado de Estados Unidos es un verdadero caos en torno a la regulación del armamento. Cualquiera puede llegar y armarse como tal. Sin embargo, ¿qué pasa con las grandes cantidades? ¿Quiénes son los que distribuyen esas grandes cantidades en nuestro país? Porque un cártel de la droga no tiene 10 o 15 o 20 pistolas, obviamente. Tiene una gran cantidad de municiones, una gran cantidad de pertrechos, una gran cantidad de armas. Entonces ahí es donde ya comenzamos a pensar mal. Ahí es donde ya comenzamos, por supuesto, a poner énfasis en lo que tiene que ver directamente, no solamente en el contratista, sino en quién se queda con todas las ganancias de una cantidad de armas brutales. Por ejemplo, hay datos muy claros en donde se habla de que 70% de las armas confiscadas en México y rastreadas provienen de los Estados Unidos. Hablamos de que según las estimaciones gubernamentales hay entre 200,000 y 500,000 armas que podrán ingresar ilegalmente cada año a México. Eso deriva, por supuesto, en grandes cantidades de dinero, en millones y millones y millones de dólares que se mueven alrededor de estas armas, de estas empresas. Entonces, yo dudo mucho que sean los contratistas,
¿no? Los que ganan esa cantidad de dinero y se quedan con esa cantidad de dinero. Hay un flujo que parte de las empresas que producen esas armas, que llega a los famosos contratistas y que se distribuye a través muchas veces incluso de las agencias de inteligencia hacia los cárteles mexicanos. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo el propio Héctor Berrelés, que fue agente de la DEA, que investigó el asesinato de Enrique Kiki Camarena y quien en alguna entrevista me comentaba que anteriormente en la década de los 80s y década de los 90s, él pudo constatar que era la CIA quien distribuía las armas precisamente a nuestro país de la forma tan ordenada como la hacía. Posteriormente ya llegaron todas estas narrativas de las compras individuales y demás, pero que eran precisamente las agencias estadounidenses las que otorgaban esas cantidades de armas y a cambio, por supuesto, recibían también algún tipo de prebenda financiera. Pero para mí lo que queda claro es que el flujo de capital que se mueve alrededor de las armas y el flujo de dinero que se maneja como tal tiene sus mayores ganancias en quien las fabrica, en quien las produce, en quien las ponen en el mercado en sus diferentes facetas, y son ellos los que realmente se llevan las ganancias más importantes como tal, no las armerías, no los famosos tianguis, que sí, sin duda alguna tendrán algo que ganar, pero los grandes ganadores son precisamente esas empresas. Y si aparte empezamos a rascarle un poco más en lo que ha sido el vínculo, la relación del propio ejército de los Estados Unidos con todo lo que es el tráfico y control de drogas y el mercado como tal, nos topamos con que también ellos son grandes ganadores de ese tipo de ventajas. Las empresas dedicadas en materia de seguridad son empresas y corporaciones que también ganan con tanto armamento y con tanta violencia que se genera en nuestro país, porque cada día se necesitan más y más y más y más para librar cuestiones de seguridad, para librar cuestiones de violencia. Entonces me parece que esos son los grandes ganadores de todo ello, las empresas que producen las armas, el propio ejército de los Estados Unidos y aquellos que se dedican, digámoslo así, con otro tipo de empresas, pero involucradas directamente también en el tema de la seguridad, ¿no? Jesús, muchísimas gracias por tu análisis y esperamos volverte a ver en la base América Latina. Con todo gusto, un saludo para los tres. Ha sido un verdadero placer platicar con ustedes. Y llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube. También pueden hacerse socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla, y les vamos a dejar también un segundo QR que les va a llevar directamente a la playlist en Spotify por si nos prefieren escuchar. Y nos vamos a ver aquí mañana mismo a las 7 horas chilanga. Hasta pronto.